Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del Departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Día la noche de hoy, jueves 8 de octubre, con un informe del Ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Buenas noches, Omar, bienvenido y adelante con su informe. Compañeros docentes y directivos docentes, les habla Omar Arango Jiménez, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Los invito a participar activamente del paro nacional convocado por FECODE para los días 20 y 21 de octubre, contando con el apoyo del Comité Nacional de Paro, que aprobó también un paro nacional de la clase trabajadora para este 21 de octubre. Este paro por la vida, la paz y la democracia se hará por varios objetivos bien claros y precisos, pero destacamos los siguientes. Primero, estamos denunciando el manejo oportunista y antipopular, arbitrario que viene haciendo de la pandemia el presidente de la República, Iván Duque, y su gobierno. 2. Rechazar el llamado a la alternancia sin condiciones adecuadas en las instituciones educativas y sin una mayor inversión de recursos que garanticen la salud y la vida de nuestros niños, jóvenes, padres de familia, comunidad educativa, educadores en particular. Tercero, exigir la negociación del pliego de emergencia presentado recientemente por las centrales obreras al gobierno de Iván Duque. 4. El incumplimiento a los acuerdos firmados con FECODE el año pasado, sobre todo en lo relacionado con la reforma constitucional que garantice más recursos para la educación, la salud, saneamiento básico y agua potable. Es la única forma de cerrar las brechas que hoy existen en educación. 5. Rechazar las amenazas y asesinatos a los líderes sociales y sindicales. El magisterio, junto con estudiantes, padres de familia y comunidad educativa, con todas las medidas de bioseguridad y de manera pacífica, saldrá en caravanas a denunciar los atropellos del presidente Iván Duque y su gobierno. Quienes no salgan a las caravanas estarán desconectados del trabajo académico y atentos a las transmisiones que hará FECODE y la CUT por los medios institucionales. El 21 de octubre nos concentraremos en las 5 principales capitales del país como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Compañeros educadores y directivos docentes, esperamos su activa participación en este paro nacional del magisterio y la clase trabajadora. Muchas gracias. Y hasta ahora tenemos también una información importante desde la Secretaría de Educación Departamental con relación a las pruebas Saber 11, calendario escolar A del año 2020. En la plataforma Prisma, los estudiantes de las jornadas diurnas o tradicionales se deben preinscribir sin generar el recibo de consignación. En caso de que lo hayan descargado, se debe anular, evitando generarlo de nuevo. Dado que el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental han firmado convenios con el ICFES para la financiación del 100% de la prueba de los estudiantes del grado 11, no se debe efectuar ningún pago por concepto de presentación de la prueba. Para el registro de los estudiantes de CLEI 6 que corresponden a las jornadas nocturna, fin de semana o sabatina, se debe realizar el proceso completo de registro para presentar las pruebas Saber 11 calendario A del presente año y generar el recibo de consignación y pagar los 47.500 pesos por el registro, en vista de que el gobierno nacional no contempla a estos estudiantes en este beneficio. La corrección de datos se realizará del 9 al 23 de octubre. Tenga en cuenta que las reclamaciones deben hacer sobre aclaración sobre reporte de discapacidad, cambio de jornada de estudiantes,
cambio de inscripción de graduado a estudiante, imposibilidad de realizar el registro o cambio del municipio de presentación a la prueba. La solicitud para la devolución del valor consignado por los establecimientos educativos irá desde el 9 hasta el 30 de octubre. Si ya realizó la consignación del registro de sus estudiantes de las diferentes jornadas diurnas o educación tradicional entre el 9 y 30 de octubre, se debe radicar una petición ante la Oficina de Atención al Ciudadano del ICFES, solicitando la devolución de los dineros cancelados, adjuntando copia del desprendible de pago y certificación bancaria de la cuenta donde se hará la respectiva devolución. Esta devolución se hará entre el 9 y 30 de octubre de 2020. Frente a los valores que aparecen en la plataforma, en este momento el ICFES está terminando de realizar el cruce de la información enviada por la Secretaría de Educación Departamental. Una vez culmine el proceso, aparecerá el volante con valor 0 para que los docentes terminen la inscripción de los estudiantes. Se recuerda la importancia de que realicen la preinscripción de los estudiantes. La aplicación de las pruebas Saber 11, calendario A 2020, será el 7 y 8 de noviembre del presente año. Tener en cuenta la resolución número 000427 del 5 de octubre de 2020, expedida por el ICFES. La profesional María Cecilia Cortés Rivera estará atenta a atender cualquier inquietud en el correo maria.cortés@antioquia.gov.co. Este comunicado lo firma Alexandra Peláez Botero, secretaria de Educación Departamental. Escuchémosla. Muy buenos días a todos y todas. Les habla Alexandra Peláez, secretaria de Educación del Departamento de Antioquia, y les estoy compartiendo a continuación un comunicado sobre las pruebas ICFES. Yo observo con mucha preocupación que muchos usuarios han venido pagando y realmente, digamos que este comunicado hace claridad. Nosotros lo que le hemos pedido a la gente es que se inscriba, que los rectores nos ayuden con ese proceso de inscripción, no de pago, en vista de que el pago será 50-50, 50 el Ministerio de Educación Nacional y 50 la Gobernación de Antioquia. Ahora bien, en todas las conversaciones que hemos sostenido con el Ministerio de Educación, ellos nos han dejado claro que los estudiantes del CLEI no están contemplados en el beneficio del gobierno nacional. Por lo tanto, hoy nosotros estamos subsidiando únicamente a los estudiantes de grado 11 de los colegios oficiales de calendario A de los 117 municipios no certificados. Les agradezco muchísimo la difusión de la información y muchas gracias. La secretaria de Educación Departamental también se refirió con respecto al transporte escolar en la alternancia. Escuchemos. Me han escrito preguntándome con respecto al transporte escolar del año 2021. Entonces, al respecto, quiero decirles que nosotros estamos esperando una directiva ministerial en donde ya se definió que todo el 2021 estaremos en alternancia. De manera que desde la Subsecretaría de Planeación estaremos enviándoles un formato para que nos informen cuáles son las sedes que regresan en alternancia en el 2021 y que necesitan transporte. De esa manera nosotros podemos específicamente saber cuál va a ser el giro de transporte para la alternancia. Muchas gracias. No esperes a que tu salud se deteriore. En Nueva EPS te invitamos a que, frente a cualquier síntoma relacionado con COVID-19, como tos seca, fiebre, dolor de cuerpo y dificultad para respirar, te comuniques de inmediato con nuestro numeral 961 o a la línea gratuita nacional 018 930 100. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE.
Si tienes dificultades para estar al día con el pago de tu factura de servicios EPM, ahora puedes abonar a tu factura para que no tengas que pagar en un único momento, porque podrás realizar abonos parciales para pagar una o varias facturas que tengas pendientes. Y si tienes tus servicios suspendidos o cortados, podrás realizar la cantidad de abonos necesarios para restablecer tu servicio. Accede a este beneficio a través de nuestra página web www.epm.com.co, ingresando a transacciones rápidas o a nuestra asesora virtual EMA. EPM. Por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Continuaremos siendo solidarios con la población más vulnerable, el sector salud y la comunidad educativa. Solo la consolidación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones garantizará el incremento de los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y los colombianos. Unidos vamos con FECODE. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y a continuación escucharemos a Carolina Corcho. Ella es vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, quien hoy explicó en qué situación se encuentra la pandemia en nuestro país, cómo evoluciona y cómo avanza el desarrollo de posibles curas para esta enfermedad, teniendo en cuenta que cada vez se afianza más en nuestro país y el gobierno nacional está insistente en que los niños vuelvan a clases y seguir reactivando otro tipo de actividades que implican la aglomeración de personas. Escuchemos. Conseguiste la vacuna, viene un debate global sobre cómo vamos a hacer que esa vacuna sea un bien público, universal, democrático, de acceso democrático a la humanidad, que no sea de gasto de bolsillo de unas élites, sino que acceda a toda la población de manera universal y equitativa. Pero mientras eso va creciendo el otro virus. Entonces, lo mismo lo quiero extrapolar a la situación que tenemos en Colombia. Pretender resolver la crisis de la salud pública con los instrumentos de la ley 100 y el negocio de la salud es no solamente ingenuo, sino que ya es el nivel de perversión y desconocimiento profundo de este país. Se le advirtió al gobierno y se le advirtió a la Corte Constitucional mediante documento que nosotros radicamos como sociedad civil, como una participación ciudadana frente a la declaratoria de revisión de constitucionalidad por parte del Alto Tribunal de Derechos Humanos respecto al decreto de emergencia social, ecológica y económica del gobierno nacional que dio origen al estado de excepción para emitir ya más de 120 decretos. Esto es un país muy santanderista, mucho decreto, mucha resolución y poca solución, poca implementación y poca acción. Entonces, evidentemente nosotros advertíamos, porque cuando revisamos este decreto el gobierno claramente dijo, esto es un momento excepcional, por eso estamos pidiendo que la Corte nos permita establecer un estado de excepción como la emergencia sanitaria, la emergencia social, económica y ecológica. Como es de excepción, quiere decir que usted tiene que tomar medidas de excepción, y ellos mismos reconocen con la ley 100 y sus instrumentos del aseguramiento privado comercial no podemos resolver este problema. Pues eso dijeron allá, pero pues eso hicieron fue otra cosa. Miremos a ver cómo manejamos esto con las EPS. Pues el desastre no es mayor, pues simplemente por la resiliencia de la ciudadanía colombiana y también por el aupamiento de una opinión pública que se trata de desviar de otras discusiones en el país para no mirar que aquí lo que está en juego es la vida y que el problema es real y complejo, y por el negacionismo mismo de nosotros. Pero las EPS tienen 70.000 pruebas engavetadas, pues nosotros lo advertimos de que eso no va a funcionar. Usted no puede resolver la crisis más profunda de la salud pública en la historia del mundo y de Colombia a través de los generadores de la crisis más profunda de la salud pública sin el virus. Si las EPS no podían resolver sin y los resultados son apabullantes. Ayer estábamos elaborando un documento para la Corte Constitucional. En Colombia hubo el año pasado 1 millón de quejas por inatención. De esas 1 millón de quejas por inatención, en Colombia este año, ante la Superintendencia de Salud, el primer semestre de 2019 hubo 336.000 quejas por inatención, y el primer semestre de este año ya vamos en 486.000 quejas por inatención en un semestre. Si tú sumas a eso 750.000 solicitudes de información que los colombianos han radicado a la Superintendencia de Salud, supongamos pues que no son por negación de servicio, sino que están preguntando.
lo cual quiere decir también que la gente no tiene, el sistema le niega algo para que usted tenga que ir a preguntar allá, o lo desinforman, o lo embolatan, o algo pasa allí, pero es un total de 1.250.000 quejas, peticiones, solicitudes de información a un sistema de salud en este semestre, con un sistema de salud que entre 1998 y 2010 tuvo 1.300.000 muertes evitables, cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud, y ni cuenta nos dimos. ¿Quién se dio cuenta y quién estaba haciendo un escándalo en este país? Porque morían 1.300.000 colombianos entre 1998 y 2010. Les estoy diciendo las cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud. Esto es una tragedia. Esto es una tragedia profunda. Entonces, evidentemente, cuando nos preguntan, bueno, y entonces el otro rebrote, ¿el otro rebrote cuándo va a ser? Pues los epidemiólogos que asesoran al gobierno plantean que esto es en noviembre. El problema es que todas las proyecciones epidemiológicas han fracasado en el mundo. Cada que se hablaba del pico, y nunca se supo cuándo era el pico, porque los modelamientos están fundamentados en las concepciones médicas de los infectólogos y la transmisión del virus. Recientemente la revista The Lancet hizo una publicación en una editorial, que es la revista más importante del mundo médico a nivel internacional, diciendo esto no lo estamos entendiendo como es, y acotaron un nuevo concepto que no es nuevo en el mundo. Esto no es una pandemia sino una sindemia. Sindemia quiere decir que la infectología se queda muy limitada, porque la infectología lo que estudia es el problema de la transmisión, entonces que las goticas, entonces que si el tapabocas, y lo que pasa es que lo que nos está mostrando esto es que esto es todavía más complejo. La sindemia se tiene que evaluar en términos de las condiciones socioeconómicas, porque es que aquí se está muriendo la gente pobre. Aquí se están muriendo en las poblaciones vulnerables, entonces aquí tiene que haber otro tipo de categorías de tipo social, económico y decisiones de política pública que se tienen que integrar en los modelamientos, y eso va mucho más allá de la ciencia médica infectológica, que es biomédica, que ha hecho aporte del mundo, pero que se queda muy limitada frente a la comprensión de este fenómeno. Entonces ellos lanzan esa discusión, que entre otras cosas le ha tocado replantearse a ese pensamiento médico que ha sido positivista y que de alguna manera ha sido muy funcional al modelo neoliberal en el mundo, todo el pensamiento médico, pues porque se dieron cuenta que esto es un desastre. El penúltimo, o hace por ahí unos 2 meses, el editorial de The Lancet, estoy hablando de la ciencia de punta en el mundo, es contra Donald Trump. Más o menos el editorial dice, a este señor lo reeligen, y este señor, por el poder global que tiene, va a acabar con la salud pública, por el poder que él puede tener de influir a través de las corporaciones y el poder de los Estados Unidos en las decisiones multilaterales de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la preocupación es tal de que nos hemos equivocado, que pues no faltó el que dijo que están polarizando. Que The Lancet estaba politizado. Pues si fuera Colombia hubiera salido algunos sectores bien pensantes a decir dejen la politiquería. La politiquería es que ya se dieron cuenta que es que la ciencia depende de las decisiones políticas en el mundo, y que no podemos seguir con los ojos cerrados hacia gobiernos negacionistas frente a la crisis climática, que fue reconocida ya por el panel científico de Naciones Unidas. La crisis climática era algo que ya había dicho hace mucho rato el movimiento indígena y medioambiental, resumido en la encíclica del Papa Francisco, donde esa crisis climática, decía Leonardo Boff, el gran pensador latinoamericano, del pensamiento latinoamericano, brasilero, enfrentado con Bolsonaro, además, es un gran intelectual, el gran pensador del medio ambiente a nivel del mundo, asesor de la encíclica La Casa Común del Papa Francisco, decía, es que hay un problema en este momento, es que la Madre Tierra se va a defender de las agresiones del ser humano, de esta nueva especie. La Madre Tierra supera a la especie humana, y cuando la Madre Tierra se siente agredida, se sacude, y se sacude mediante maremotos, terremotos o pandemias para poderse deshacer de aquello que le hace daño, porque rompieron el equilibrio de la naturaleza. Eso mismo es lo que decía. Entonces él decía, los seres humanos podemos cambiar, lo decía hace más o menos 5 años, por 2 vías, o por una autorregulación, una gobernancia planetaria distinta,
que replantee los valores de la acumulación excesiva. Nunca la humanidad había tenido tanta acumulación de riqueza en tan pocos, que no tienen ni dónde gastársela, pues porque les tocaría irse para otra galaxia para poder gastarse toda plata. Entonces decía, vía la autorregulación de una gobernanza planetaria que cuide el planeta Tierra de la extinción, y ni siquiera el planeta Tierra, porque el planeta no es el que se extingue la especie humana. Y lo segundo es vía la tragedia. El ser humano también puede entender vía la tragedia cuando se vea solo ante la muerte y tenga que cambiar. Eso lo dijo hace 5 años cuando no había pasado eso. Para algunos eso era la fábula y la fantasmagoría del movimiento indígena, de pensamiento mágico. Pues el pensamiento mágico fue que en el 2010 el panel científico de Naciones Unidas, con los mejores científicos del mundo, reconocieron la crisis climática es una realidad. La emisión de gases de efecto invernadero y de carbono van a calentar el planeta Tierra, y por esa vía va a haber varios desastres naturales. Uno de ellos es el coronavirus. Entonces, en ese sentido, esta ciencia global ya está preocupada y dijo, no, nos tocó pelear con Trump, nos tocó pelear aquí porque esto hay que cambiarlo, porque si seguimos en manos de este negacionismo como el del gobierno colombiano, ahorita que estaba hablando con la emisora de la Universidad Nacional esta mañana, me preguntaban sobre los excelentes resultados de la primera ministra de Nueva Zelanda, que tiene muy buenos resultados y ya lleva más de 100 días sin ni un solo caso. Yo dije, no, nos parece muy bien, eso es una monarquía constitucional parlamentaria como los países nórdicos, sistemas de salud públicos muy fuertes, pero yo, por ejemplo, veo al presidente Duque todos los días a las 6 y él parece en Nueva Zelanda y yo en Colombia. O sea, yo tengo una disonancia cognitiva, o él está en otro país o yo, que él me está hablando de Nueva Zelanda y yo estoy viviendo en Colombia. Entonces aquí hay como una cosa que no cuadra. Y usted no va a resolver una realidad tan grave como una mortalidad de 27.000 colombianos, que es muy alta, yo insisto, por millón de habitantes en Colombia. En Estados Unidos ya van en 200.000, pero Estados Unidos tiene mucho más población, tiene más de 300 millones de habitantes, si no estoy mal. Entonces, eso es muy alto. Es que métase eso en la cabeza, eso es cualquier epidemiólogo tendría que estar alarmado. Yo no entiendo los expertos que asesoran al gobierno cómo pueden estar tranquilos. Si yo soy un asesor de un gobierno siendo epidemiólogo, yo renuncio, digo algo estamos haciendo mal o algo, eso es muy alto. Entonces ahí lo que les quiero decir es que en medio de ese negacionismo usted no puede resolver el problema de la realidad epidemiológica y el problema del dolor de la pérdida de la gente con publicidad. Usted puede hacer toda la publicidad que quiera, puede decirle a los medios que hablen de otros temas, pero la realidad es apabullante, la realidad es la realidad. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE. Todos podemos prevenir el COVID-19. No olvides lavar tus manos con agua y jabón durante 20 segundos cada hora. Utiliza siempre el tapabocas y si tienes síntomas como tos, dolor de garganta, debilidad, dificultad para respirar o has tenido contacto con alguien que presente estos síntomas, comunícate de manera inmediata con nuestra línea de atención exclusiva, numeral 961. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia.
Si tienes dificultades para estar al día con el pago de tu factura de servicios EPM, ahora puedes abonar a tu factura para que no tengas que pagar en un único momento, porque podrás realizar abonos parciales para pagar una o varias facturas que tengas pendientes. Y si tienes tus servicios suspendidos o cortados, podrás realizar la cantidad de abonos necesarios para restablecer tu servicio. Accede a este beneficio a través de nuestra página web www.epm.com.co, ingresando a transacciones rápidas o a nuestra asesora virtual EMA. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Porque la vida y la salud están primero, la educación pública continuará en clases desde las casas. No a la alternancia. Exigimos al Gobierno Nacional garantías para los derechos y las necesidades de la población. Renta básica ya. Por el respeto del patrimonio público. Por la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Unidos, vamos con FECODE. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y a continuación escucharemos a Carolina Corcho. Ella es vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, quien explica cómo avanza la enfermedad del COVID-19 en nuestro país. Escuchemos. En ese contexto negacionista, entonces la cereza del pastel es entonces niños y niñas y familias vamos a los colegios a estudiar. Entonces sacan unos protocolos, porque pues entonces la idea es, aquí se saca mucha resolución, mucho decreto, mucho protocolo, poca acción, poca concreción y poca inversión pública. Cuando a nosotros nos llegan eso, pues a nosotros ya nos han atacado, a mí ya me han dicho que yo estoy contra los niños, que porque la salud mental de los niños y niñas, no nos han bajado de politiqueros, porque tomamos una opción y una posición frente a la vida. Nosotros siempre vamos a tomar una posición frente a la vida. Díganos lo que nos digan y matricúlenos en la corriente política que nos matriculen. No nos importa, así nos estigmaticen o no. Nuestra postura está claramente sustentada y demostrada en los hechos y empíricamente. Y desafortunadamente hemos tenido razón, desafortunadamente, porque no hemos querido tener la razón en lo que hemos planteado. Entonces, ahora nos salen que los niños vayan a las clases, y vayan a las clases es esto que implica. Hay varios estudios en el mundo que se han hecho contradictorios. Hay unos estudios, este virus es muy nuevo y es bastante desconcertante. Por ejemplo, no entendemos por qué en el África este virus no ha arrasado. Ustedes no han escuchado, en el África no ha pasado nada. A los africanos los arrasó el ébola, el hambre y el virus no ha hecho estragos. ¿Qué pasa con el virus? Por eso la comunidad científica dice ahí nos estamos equivocando. Esto no es simplemente la transmisión de gotas. El virus, por ejemplo, tiene un alto nivel de contagio en América Latina, pero tiene menos letalidad. Es decir, la capacidad de matar es inferior acá que, por ejemplo, la de Europa. Pero eso no quiere decir que nos vayamos a relajar, porque el virus ha demostrado que deja secuelas. Es que estar en una unidad de cuidados intensivos no es bueno. Y estar hospitalizado y salir de allá no es bueno. La gente sale con trastornos de ansiedad, con estrés por el virus. Estrés ya se está describiendo, miedo a contagiar, me voy a morir. Yo he hablado con gente que me ha dicho, estoy hospitalizado, Carolina, y todos los días pienso me voy a morir porque este virus es traicionero. Eso no es bueno, digamos, así la letalidad sea menor. Como no conocemos muy bien este virus, frente a los niños y niñas hay estudios contradictorios. Hay varios estudios que han manifestado los niños no tienen riesgo de mortalidad, no son transmisores del virus y no impactan las tasas de transmisibilidad del virus y el aumento del contagio porque no son transmisores, dicen unos estudios. Pero hay otros estudios en Estados Unidos que han dicho los niños son altos transmisores y los niños sí pueden alterar las tasas de transmisibilidad. Hay esas dos posturas, que haya 7 estudios que estén en contra de que los niños y 3 que apenas digan que sí transmiten y 7 que digan que no transmiten, ese no es el problema, porque esto es desconocido. Pero existe en salud y en la ética de la ciencia médica el principio básico de la precaución. Si usted tiene dos conceptos que se contradicen respecto a un fenómeno nuevo que no entiende todavía la ciencia médica, usted tiene que actuar bajo el peor concepto. Usted no puede ir a experimentar. No, saquemos los niños a ver qué pasa y a ver si de pronto es verdad que no son transmisores y no, usted no puede experimentar con el ser humano y menos con los niños. Eso es un principio
de la ciencia y la ética médica. Por eso nosotros no podemos salir a decir aquí vaya experimente a ver que de pronto se mueren o de pronto sí matan al abuelito, porque de pronto el niño va, recoge el virus, pero es que además movilizar el sector educativo no es solo movilizar a los niños, usted moviliza a una cantidad de gente, moviliza a docentes, pues los docentes tienen el riesgo claramente, usted moviliza ahí, moviliza las familias, los padres, conductores, transporte, usted moviliza directivos, usted moviliza mucha gente. Entonces usted no puede estar diciéndole al país, vamos para un rebrote, autocuídate, pero ve y movilízate hacia la escuela. Cuando no tienes claridades y cuando no tienes la infraestructura en las escuelas. Aquí se reconstruye más fácil un CAI que una escuela o un hospital. Entonces, la infraestructura en las escuelas para mantener los distanciamientos de los niños. ¿Cuántos maestros extra requiere usted para que esa clase se pueda repetir varias veces porque tiene que tener menos niños por salón? Bajo el principio de precaución, usted tendría que actuar como si el niño sí fuera transmisor, así tenga estudios en el mundo que digan que no, porque es que usted tiene estudios que dicen que sí, y porque usted tiene un debate ahí todavía, y porque esto es nuevo, esto lo vamos a entender apenas más adelante. Esto no lo vamos a entender más adelante cuando podamos mirar que retrospectivamente y prospectivamente qué pasó. Entonces usted necesita esa infraestructura, usted puede sacar los protocolos, pues los protocolos los sacaron en el sector salud, los aplicaron. Si el sector salud, que es el sector de primera línea, no fueron capaces de implementar los protocolos de bioseguridad, la Contraloría hace poco ha dicho el 50% de médicas, enfermeras seguimos pagando los insumos de bioseguridad desde el punto de vista, lo seguimos pagando de nuestros bolsillos. Entonces, en ese sentido, lo que les quiero plantear es decir, ¿qué garantía le va a dar usted al sector educativo? Ahora, hay otro análisis que hay que hacer, porque es que aquí hay que exigir las mejores condiciones para los niños, porque es que aquí nos hemos acostumbrado a que nunca hay condiciones básicas para la vida. Aquí están dadas todas las condiciones para la muerte, pero no hay condiciones para la vida, y hay que exigir las condiciones para la vida. Esto es una oportunidad en que este país se acostumbre a la muerte por todas las vías, por la vía de la bala o por la vía de la salud pública y mortalidad evitable con 1.300.000. O esto es una oportunidad que este país transite hacia la vida. Entonces, ¿cuáles son? En este momento, en medio de esta confusión y este negacionismo, pues este gobierno no toma decisiones con base a la evolución epidemiológica. Cuando estaba el virus en el pico, esto estaba abierto y el presidente estaba hablando de que íbamos muy bien. No hay una correlación, digamos, eso está absolutamente claro. La decisión la tiene que tomar en la sociedad civil. Entonces, en este sentido, el tema de nosotros no recomendamos ese regreso porque nosotros no vemos las condiciones, no vemos la claridad. ¿Qué va a pasar el otro año? Esa es la discusión, porque lo que ya tenemos que estar generando son las propuestas alternativas desde el sector. Y si no la proponemos nosotros, eso no lo va a hacer el gobierno. Eso ya lo tenemos claro. En Nueva EPS nos adaptamos y evolucionamos por la salud de nuestros afiliados. Desarrollamos un ecosistema de servicios para facilitar tus consultas y solicitudes. Asesor a un clic, portal transaccional, asesora virtual EVA, aplicación Nueva EPS móvil, línea gratuita de atención al afiliado y línea exclusiva COVID-19 usando el numeral 961 www.nuevaeps.com. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.